Buen día compañeros, el día de hoy estaremos impartiendo una exposición sobre el tema de penas corporales, en el cual es correspondiente a la materia de penología, que le imparte la licenciada Yersin Flores. Los integrantes del equipo de la exposición está integrado por su servidor José Luis, por Alison Yaney, por Luz Janet y por Néstor Gael. Somos correspondientes de la carrera de criminología de la Universidad de Matehuala. Ahora sí, iniciando con el tema, primero quiero dar una breve introducción en sí que, para empezar, sabemos que las penas corporales están constituidas de formas más antiguas de castigo, utilizadas entre la sociedad, que fueran, ahora sí, conductas consideradas contrarias al orden social. A lo largo de la historia sabemos que existen diferentes civilizaciones que recurrieron al sufrimiento físico como medios de castigo, disciplina y ejemplificación. Que esta es una de las penas que fueron rechazadas, igual que otras que van a presentar posteriormente, pero entre estas prácticas de esas penas se encontraban los azotes, las mutilaciones, las marcas corporales, las torturas y otras formas de violencia ejercidas directamente hacia el cuerpo. Y como en este sentido sabemos que en el presente exposición que les vamos a dar tiene como finalidad analizar las penas corporales desde una perspectiva criminológica y histórica, en el cual analicemos ahora sí el modelo de justicia que se presenta equilibrada en aquella época y llevarla un poquito a un perfil más criminológico en la actualidad, porque fue rechazada en ese instante o en la actualidad, mejor dicho. Ahora sí, para poder explicar un poco más del concepto, sabemos que la pena corporal es una sanción impuesta por una autoridad cuyo fin es provocar de manera intencional el sufrimiento, dolor o afectación física sobre el cuerpo de la persona sancionada. A diferencia de otras penas como la multa o privación de la libertad, la pena corporal utiliza directamente el cuerpo infractor como medio de castigo. Y entrando en una parte un poco de la historia, sabemos que las penas corporales fueron utilizadas como mecanismos de castigo, intimidación, ejemplificación y control social. Entre esas sus principales manifestaciones se encontraban los azotes, los golpes, las mutilaciones, marcas corporales, amputaciones y otras formas de violencia física. Y para no hacerlo tan largo, como definición un poquito más clara, sabemos que la pena corporal es aquella sanción que castiga físicamente al individuo mediante la imposición deliberada de dolor o daño sobre su propio cuerpo. Ahora sí, dando un ejemplo un poco más claro sobre el tipo de penas corporales, puede ser uno de ellos como el azote, que consistía en golpear simplemente a la persona repentinamente de partes del cuerpo con un látigo, con una varilla de metal o algo similar para poder, ahora sí, cumplir con su sentencia. La parte de la mutilación es aplicada mediante la pérdida de un daño deliberado de una parte del cuerpo. También se le puede parecer un poco lo que es la amputación, nada más que en la parte de la amputación se le quita lo que es una extremidad, sin llegar a la parte de la muerte, solo hacerle ese daño físico hacia la misma persona. La historia de la civilización puede leerse a través de las formas en que decidimos castigar. Hoy hablaremos y analizaremos la profunda transición sociojurídica que lleva a la humanidad desde la venganza privada limitada hasta el monopolio estatal de la fuerza, conocido como el ius punir. Se rige de tres fases, etapas, que es la fase preestatal, que es la primera, pues esta pasa de la venganza sin límite entre los clanes, la faida, a los primeros frenos de la violencia, de la proporcionalidad, del ojo por ojo, diente por diente de Tyron. Después tenemos el antiguo régimen. El delito se vuelve un ataque al rey, que el castigo es el dolor físico público y la tortura para exhibir el poder, un mandato sobre la o sobre el condenado. Tenemos la ilustración, que esta nace de la prisión, se pasa de la tortura, el cuerpo a privar de la libertad por tiempos determinados. Así la prisión modulada sustituye el súplico. La pena privativa de la libertad
permitió graduar las sanciones en días, meses, años, garantizando una proporcionalidad matemática y enfocándose en el individuo. Tenemos el análisis desde el derecho comparado actual que analiza y clasifica las leyes globales actuales mostrando que el castigo físico varía según los valores y la cultura de cuatro grandes familias jurídicas. Como primero tenemos el derecho continental, que es de civil law, eh, abolicionista y basado en derechos humanos, que prohíbe el dolor físico y busca la resolución del infractor. Como número dos tenemos el derecho religioso, que es basado en los textos sagrados eh, inmutables que mantienen las penas corporales como los azotes, las amputaciones, como mandatos de justicia divina. Como número 3 tenemos el common law basado en precedentes, aunque ha basado y se ha avanzado hacia una evolución de ciertas regiones que debaten o aplican castigos como el azotamiento con vara. Como número 3 tenemos el derecho consuetudinario, que está basado en la tradición oral de pueblos originarios que priorizan la justicia restaurativa y la sanción social sobre el castigo físico estatal. Pues esto, la evolución del derecho penal demuestra que el concepto del castigo no es ético, sino que refleja directa o directo de la economía, la religión y las prioridades de cada época. A lo largo de la historia, las penas corporales fueron utilizadas como forma de castigo para quien cometía delitos, azotes, mutilaciones, golpes y diferentes formas de tormento. Eran consideradas métodos legítimos de sanción. Pero, ¿qué ocurre actualmente con estos castigos y qué relación tienen con los derechos humanos? Desde la perspectiva de los derechos humanos, las penas corporales representan una pena y un problema porque afectan directamente a la dignidad humana y la integridad física y psicológica de las personas. Actualmente existe un principio fundamental, ya que una persona puede ser sancionada por cometer un delito, pero no significa que pierda sus derechos humanos. También debe respetarse el principio de proporcionalidad, es decir, que la sanción corresponda a la gravedad del delito. En México, las penas corporales están prohibidas por la Constitución Política en el artículo 22, ya que establece que quedan prohibidas, entre otras, las penas de mutilación, marcas, azotes y el tormento de cualquier especie. Significa que un juez no puede imponer legalmente este tipo de castigos como sanción por cometer un delito. Además, establece que las penas deben ser proporcionales al delito y el bien jurídico afectado. Sin embargo, que las penas corporales estén prohibidas no significa que nunca ocurran actos de violencia física. Si una autoridad golpea o tortura a una persona detenida, no está aplicando una pena corporal legal. Se trata de un acto que puede constituir una violación de los derechos humanos y generar responsabilidades legales. En conclusión, la evolución del derecho penal ha permitido pasar de un sistema basado en el castigo físico a uno que busca respetar la dignidad humana. En México, el artículo 22 constitucional establece límites claros al poder castigar. El Estado se puede sancionar el delito, pero no mediante azotes, mutilaciones, tormentos u otras penas corporales. De esta manera, la justicia no debe basarse en causar sufrimiento, sino aplicar sanciones legales respetando los derechos humanos. El análisis criminológico dentro de la pena corporal es entendida doctrinalmente como una sensación aplicada de forma directa sobre el cuerpo del infractor, principalmente como algunas medidas que hemos visto que son los azotes y castigos físicos directos. Se ubica dentro de hoy en las figuras como aboludida e ilegítima,
ya que en la mayor parte del mundo está contemplada como subordinada, que ha sido eliminada. También tenemos diferentes tipos de modalidades de la perspectiva, principalmente el súplico moderno, que pues fue establecido como Michael Foucault en Vigilar y Castigar. La pena corporal representativa funcionaba de manera manifestatoria, lo que quiere decir que aquí consistía en el castigo aplicable dentro del cuerpo, que era el escenario principal donde el Estado inscribía el castigo de forma pública y ejemplarizante. Si tú hacías esto, te demostraban que este sería tu castigo por las consecuencias. También tenemos dentro del viaje ilustrado que se fue incluyendo dentro de la humanización de la pena, como por ejemplo Beccaria y los pensadores de la Ilustración criticaron la ineficacia de estas penas, ya que argumentaban que las penas desmedidas o crueles no prevenían el delito como tal, ni resocializaban, sino que embrutecen a la sociedad y generan resentimiento colectivo. También tenemos la sustitución de la prisión, que la pena corporal fue sustituida por la privación de la libertad, trasladando el foco de castigo desde el cuerpo hacia la libertad de tránsito y el disciplinamiento de la mente. En el debate actual criminológico principalmente tenemos que la prisión como pena corporal sustituida. Aquí es donde entran diferentes tipos de posturas sobre la población y el deterioro físico, donde vamos viendo que la mala alimentación y la propagación de enfermedades dentro de los centros penitenciarios es increíblemente alta. Entonces hemos visto que en las cárceles que deberían de ser para 2 o 3 personas, dentro de los cuartos están llenos de personas, máximo de unas 50 o 40 personas. Entonces también esto ha sido un punto debatible dentro de que se debería de cambiar la prisión por una pena corporal o pena de muerte. También la violencia y la integridad física, pues sabemos que de todas maneras, aunque una persona esté en la cárcel, esté cumpliendo con su reinserción o tratamiento, la violencia sigue siendo persistente por las mismas autoridades de la prisión, incluso por sus compañeros. Y pues también dentro de la biopolítica penal, que pues el control severo que tienen las necesidades biológicas interno, por ejemplo, el sueño, la alimentación, la sexualidad y el movimiento. Muchas de las veces, aunque tengamos leyes o derechos que ayuden a las personas sentenciadas y cumpliendo una sanción, pues muchas de las veces no se cumplen como tal. Entonces, un punto muy importante a rescatar es el debate que hay entre la sociedad. El cómo quieren cambiar la pena de prisión por una pena de muerte, ya ni siquiera dejando al lado la pena corporal, ya ni siquiera sientan que es suficiente una pena de castigo, sino acabar con el sujeto eliminándolo. Entonces, aquí es donde la sociedad dice, un abusador muerto ya no te busca. Entonces tienen un punto muy fijo, donde persiste el hecho de terminar con el sujeto desviado. Bueno, hay diferentes tipos de personas que dentro de la victimodomática dicen que por qué no eliminar al sujeto y por qué sí. En conclusión, el estudio de las penas corporales permite comprender cómo ha evolucionado la concepción del castigo, de una justicia basada principalmente en el sufrimiento físico hacia modelos que buscan respetar los derechos humanos, favorecer la reinserción social y establecer sanciones proporcionales al delito. Por ello, más que justificar estas prácticas, su análisis histórico permite reconocer los avances alcanzados en materia de derechos humanos y comprender la importancia de una justicia penal más humana y respetuosa de la dignidad de las personas.